Muy buenas noches, yo soy Edgar Guerra, profesor en Sociología y Teoría Política y especialista en estudios políticos. Hoy presentamos la segunda emisión de Los Encuestadores de México, un espacio para enterarse sobre los principales datos, tendencias y análisis del panorama político electoral. Como ustedes saben, en Los Encuestadores de México, las principales casas encuestadoras de nuestro país nos compartirán qué está sucediendo en el panorama político, sobre todo de cara al próximo proceso electoral, este mismo junio, el 4, en donde en los estados de Coahuila y el Estado de México se celebrarán sendos procesos electorales en los que se elegirá a la persona que gobernará a cada una de estas dos entidades de la República. Y para conocer más sobre estos datos y tendencias, a unas semanas ya de que culmine esta jornada electoral, este proceso electoral, tenemos hoy a Jael Pérez, director general de Cripeso, y a Fernando Reyes, director de análisis de Electoralia. Bienvenidos, Jael, bienvenidos, Fernando. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto saludarlos. Un gusto que estén hoy con nosotros en Los Encuestadores por México. Vamos a empezar primero por el proceso electoral de Coahuila. Un proceso que desde el principio más o menos tenía una tendencia muy clara de quién iba a ser el candidato ganador y había cierta disputa ahí entre el segundo lugar. Una disputa que me parece se sigue mostrando de forma bastante pareja. Pero veamos cuáles son los datos de Cripeso, Jael. Con todo gusto compartimos la última encuesta que dimos a conocer el día 20 de mayo, la están viendo en pantalla. Seguimos trayendo, por supuesto, a Manolo Jiménez Salinas de la coalición PRI, PAN, PRD con 45.04%, es quien encabeza la preferencia electoral. En esta última encuesta ya traemos ligeramente por arriba, casi 2 puntos porcentuales, a Ricardo Mejía Verdeja con 26.76%, por el PT, y Armando Guadiana en una tercera posición con 24.66% de Morena. Y bueno, finalmente, en cuarto lugar tenemos a Evaristo Lenin con 3.55% por el Verde y UDC. ¿Cómo has visto el desempeño entre los dos candidatos en el segundo y tercer lugar, entre Ricardo Mejía Verdeja y Armando Guadiana? ¿Qué es lo que ha sucedido con respecto a la última medición que presentamos en Los Encuestadores de México? Como se mencionó en la edición pasada de Los Encuestadores de México, pues hay una lucha férrea entre Guadiana y Ricardo Mejía Verdeja por a ver quién se hace del voto morenista. El voto morenista, cuando preguntamos sobre la fidelidad por partido político, pues Morena nos sale con mayor preferencia que el PRI, que el PAN, que el PRD. Sin embargo, pues aquí se está dividiendo la votación entre Guadiana y Mejía Verdeja, con una tendencia creciente de Mejía Verdeja. Sin embargo, pues al parecer no va a alcanzar, o más bien ya no alcanzó por la proximidad de la elección, pues para poderle competir de una manera más cercana a Manolo Jiménez. Y por otro lado, pues Armando Guadiana pues va perdiendo puntos semana tras semana. Que quedan 2 semanas, quizás no alcance a perder tantos para que pueda poner en riesgo su propia elección. Yo quisiera pasar con Fernando Reyes, director de análisis de Electoralia. Fernando, ¿ustedes qué números traen? Edgar, un placer saludarte. Jael, qué gusto coincidir en este programa. Bueno, aquí están los números. Tenemos una elección muy atípica. Tenemos a un Manolo Jiménez con un 38%. A diferencia de las demás casas encuestadoras, nosotros lo traemos más bajo, lo cual coincide con nuestros números, sobre todo con la aprobación del gobernador Miguel Riquelme, con los que no aprueban al presidente, que es un número similar, y sobre todo con una pregunta que hacemos, que si usted le gustaría que continúe el partido en el poder o que haya una transición de partidos. Tenemos un segundo lugar, un Ricardo Mejía que ha venido a la alza, ha venido creciendo, empezó con un 20% y ahora se coloca en el segundo lugar, y tenemos a un Armando Guadiana que ha venido en caída libre. Aquí ha sido una elección muy diferente. Nosotros vemos al dirigente nacional haciendo un llamado a todos los morenistas para que vengan a apoyar el proyecto de Guadiana, y vemos a una candidatura de Ricardo Mejía muy a la alza y muy sólida. Aquí ya estamos a pocos días de cerrar campañas y a pocos días de preparar
el proceso electoral en donde los números nos pueden coincidir o tal vez no. Todo depende, una elección y los resultados dependen de los procesos electorales en cada uno de los estados. Nosotros lo que mostramos es una fotografía de este momento, de cómo están ellos y cuál es su comportamiento. Han venido sucediendo diversos factores que pueden alterar estos números. Y bueno, como lo ven en pantalla, aquí están nuestros números y adelante, Edgar. Oye, pero Fernando, justamente hoy el presidente de la República se deslindó públicamente de Ricardo Mejía Verdeja, incluso le pidió que no utilizara su nombre en las campañas electorales. ¿Qué están viendo desde la presidencia de la República sobre lo que está sucediendo en Coahuila? Así es, el presidente hace un llamado muy claro al candidato del Partido del Trabajo. Sin embargo, no se ha visto bueno, aparte de que está prohibido por la ley electoral, no se ha visto así públicamente que sea un nombramiento o un llamado del presidente de la República. Pero bueno, aquí vemos cómo los factores nacionales van a influir o pueden influir en un estado como Coahuila. Pero nosotros, como estamos viendo, y las tendencias son, ahora sí que son las que se muestran, y pues esperemos los resultados. Como los vuelvo a repetir, los números son fotografías del momento. Predecir un resultado es algo muy complicado. ¿Cuándo tendremos la próxima medición de Electoralia, Fernando? La próxima medición la vamos a sacar el día martes o miércoles, que es cuando la ley nos lo permite, justo el día en que cierran las campañas. Jael, ¿tú sí darías algún pronóstico? Hoy tenemos una fotografía, sin duda alguna, pero también tenemos tendencias. Claro, es una fotografía del momento que coincidimos en general en la preferencia electoral. No son los mismos números que trae Electoralia que los que trae Cripeso, son similares. Traemos en un primer lugar a Manolo Jiménez, segundo lugar a Mejía Verdeja y en un tercer lugar, muy cerquita de Mejía Verdeja, a Guadiana. Sí es importante pues lo que pueda ocurrir en estos días. Sí es importante lo que dijo el presidente el día de ayer, que se deslinda de Mejía Verdeja, del PT. Creo que eso sí puede influir en la intención de voto en un momento determinado. Y bueno, también mencionar que esta fotografía del momento no contempla algunos otros factores como la movilización territorial, esa capacidad que puedan tener los partidos políticos en su momento, posible compra de votos, inhibición del voto en ciertos sectores. Eso no lo contemplan las encuestadoras, eso no lo contemplan las fotografías del momento. Es por eso que dice Fernando, es un poquito difícil estimar de una manera precisa el resultado. Sin embargo, las tendencias ahí están. Muchas de las casas encuestadoras coinciden con estas tendencias que son en su mayoría un crecimiento de Mejía Verdeja, una caída libre casi, en este caso del candidato de Morena, que es Guadiana. Eso sí lo están marcando, esas tendencias sí la están marcando la mayoría de todas las casas encuestadoras de prestigio de este país. Así está la situación. ¿Cómo va a terminar? Pues bueno, no hay una bola de cristal, los encuestadores no son adivinos, simplemente son técnicos que miden de la mejor manera y lo intentan hacer de la forma más precisa, pero sin embargo el resultado pues puede variar tal vez ligeramente de lo que se está presentando en este momento. Ahora, ¿quién tiene la mayor probabilidad de ganar? Por supuesto lo tiene el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, sin duda alguna. Y sin duda alguna, me parece a mí, uno de los principios que rigen a cualquier democracia es la incertidumbre. Y si algo estamos viendo aquí es que todavía hay muchos factores que pueden entrar en juego el día de la jornada electoral y quizás darnos una sorpresa, a pesar de que en efecto tenemos números y tenemos tendencias.
¿Qué está sucediendo en el Estado de México? Vayamos al Estado de México. Allí también ha habido un proceso bastante interesante en el que pues, las dos candidatas punteras han venido enredándose en algún momento con algunas provocaciones durante su campaña. Hay, sin embargo, una tendencia muy clara desde tiempo atrás. Pero ¿qué nos dicen los números? ¿Qué nos dicen las casas encuestadoras de México? Fernando, Electoralia, ¿qué números trae con respecto a la elección en el Estado de México? Edgar, bueno, aquí están nuestros números en el Estado de México. Al parecer ya todo está definido. 51% para la maestra Delfina Gómez contra un 30% de Alejandra del Moral en intención de voto. Son 21 puntos porcentuales de diferencia a los que nosotros nos arrojan nuestros resultados. Al principio del proceso se preveía una elección de 3, pero bueno, se dieron las cosas, Movimiento Ciudadano abandona, se quedan estas dos candidatas. Y bueno, aquí el PRI va a tratar de defender a capa y espada uno de los denominados bastiones para ellos, que representa 12.500.000 votos de todo el país. Y bueno, la maestra Delfina Gómez busca un cambio, que la gente vea caras diferentes, un partido diferente en el Estado de México. Y al parecer los números ya están definidos, todo tiene que ver con el día D, la capacidad de movilización, la capacidad de que ambas van a utilizar toda su maquinaria que tienen. El gobierno del Estado de México se va a volcar en esa elección y bueno, veamos la parte del gobierno federal cómo juegan este día. Y bueno, la tendencia es muy clara, podrá variar algunos puntos porcentuales mínimos, pero bueno, esto es lo que al día de hoy los ciudadanos del Estado de México nos dicen, su preferencia electoral. Una tendencia muy grande, bastante difícil de remontar. Y antes de hablar un poco sobre la capacidad de movilización que muestran los partidos políticos el día de la jornada electoral, Jael, me gustaría saber qué datos tiene Cripeso. Con todo gusto compartimos los datos de Cripeso. Esta encuesta la publicamos el día 20 de mayo. El periodo de referencia de los datos es la semana del 13 al 19 de mayo de este año 2023, por supuesto. Vemos a la candidata Delfina, efectivamente consolidada desde hace, pues de hecho desde el principio. Ella siempre estuvo muy arriba y cuando se definió a Alejandra del Moral, pues en realidad empezó a crecer la preferencia sobre ella. Nosotros la traemos alrededor de 15, 16 puntos arriba. La maestra Delfina tiene casi 58 puntos de preferencia contra 42 de Alejandra del Moral. Aquí es bien importante mencionar que nosotros en esta lámina estamos presentando la preferencia efectiva, es decir, ya quitamos todos aquellos que no declararon su intención de voto. Es preferencia efectiva, 58 contra 42%. Se ve muy difícil que Alejandra del Moral se alcance a acercar a la maestra Delfina. Pero sin embargo, no hay que menospreciar la capacidad de movilización que tiene el PRI en el Estado de México. Recordemos que ahí es donde tenía o tiene su principal maquinaria electoral en este país. El PRI, por supuesto, tiene su principal maquinaria electoral en el Estado de México y el Estado de México en sí mismo es el gran referente para la próxima elección presidencial. Lo que se decide en el Estado de México será una especie de augurio de lo que va a ocurrir el siguiente año. Y quizás por eso, a pesar de esta tendencia tan contundente, Fernando, todavía el presidente sigue manifestándose, hablando a favor de la maestra Delfina. Incluso el tribunal ha pedido ya que se le retire un programa de sus mañaneras del aire, porque precisamente lo han tomado como actos de campaña. Bueno, Edgar, respondiendo a tu pregunta, el presidente en sus mañaneras se dirige a ambos procesos electorales, ya mandó un mensaje hacia Mejía Verdeja, acá en el estado de Coahuila, y lanza sus mensajes a favor de la maestra Delfina en el Estado de México. Desde mi punto de vista, todo ya está definido. Como decía Jael, lograr revertir esos números es muy complicado. Con cualquier capacidad de movilización, cualquier ejército, estructura, es muy difícil ya revertir esa tendencia.
muchos le llaman la joya de la corona, y sí, es la antesala de lo que vamos a ver el 2024, en donde nuestros números también tenemos a un Morena muy fuerte, con un 50% de intención de voto, contra un 17% del PAN y un 11% del PRI. Adelante. Aún sin candidato. Y bueno, eso no es menor. Yo quisiera preguntarte, Jael, y ya para cerrar esta sección sobre el Estado de México, vemos también una especie de ausencia del gobernador del Estado. Pareciera ser que no está muy interesado en apoyar a su candidata, o al menos no tan interesado como el presidente sí lo está apoyando a la candidata Delfina. En ese sentido, pareciera ser que ya está todo cantado para el próximo 4 de junio. Bueno, yo creo que si el gobernador está interesado y aportando apoyo a la candidatura de Alejandra del Moral, no se ve, al menos públicamente no se ve. La vez pasada comentábamos que algo similar ocurrió en Oaxaca y en el estado de Hidalgo, donde finalmente eran estados priistas y que los gobernadores priistas precisamente terminaron entregando el estado a Morena. En ambos estados ganó Morena de manera contundente, casi 2-1 de hecho, en Hidalgo y también en Oaxaca ganó 2-1. Puede darse una situación similar en el Estado de México, en donde lo que hace fuerte precisamente es la capacidad de movilización, y que esa capacidad de movilización en este caso sea nula y termine todavía un poco más polarizada la elección de lo que muestran los números que ahorita presentamos. Pues ahí están, señores, señoras, buenas noches. Ahí están los datos de las encuestadoras de México, ahí están los datos de Cripeso, ahí están los datos de Electoralia, ahí está también parte de este análisis sobre lo que puede ocurrir todavía en la próxima jornada electoral. Recuerden que todavía no está dicho que justamente las democracias se distinguen por sus pocas certezas, y al parecer, al menos en el estado de Coahuila, todavía podremos esperar alguna que otra sorpresa. No podemos decir lo mismo del Estado de México, pero mientras esa moneda no caiga, mientras esa moneda siga en el aire, seguiremos aquí informando sobre estas tendencias, sobre estos datos, sobre este análisis de los encuestadores de México. Les agradezco, Jael, les agradezco, Fernando, Jael Pérez, director general de Cripeso, Fernando Reyes, director de análisis de Electoralia. Gracias por compartir sus análisis. Yo soy Edgar Guerra, me despido. Muy buenas noches.